Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Omar y yo soy psicólogo. En el video del día de hoy quise hacer algo un poco diferente, quise hacer algo mucho menos estructurado, no quise hacer un guión preestablecido, porque a partir del video del día de hoy quiero comenzar una serie de videos que, tomando como pretexto el tema de la nueva normalidad, que ya muchos de ustedes seguramente habrán visto anunciado en las noticias, este regreso escalonado, progresivo a las actividades normales, quiero tomar esto como pretexto para lanzar una serie de reflexiones, para lanzar estos temas que se quedaron rondando en mi cabeza, que fueron traídos a mi conciencia gracias al fenómeno de la pandemia, al fenómeno de la cuarentena, del aislamiento social y todo lo que hemos vivido, lo que hemos visto que el mundo ha pasado y que quiero compartir con ustedes. Más que dar respuestas, porque no creo ser nadie para poder otorgar respuestas particulares o concisas en ninguno de los temas que pueda yo plantear, quiero lanzar preguntas al aire, quiero compartir con ustedes mis reflexiones. Sí es cierto, he elaborado cosas acerca de cada uno de estos temas, pero más que responder o más que considerarme autoridad, quiero lanzar la reflexión al aire, quiero lanzar preguntas. Creo que es muy importante señalar que tenemos deudas muy particulares en algunos de estos temas y me gustaría construir un diálogo con ustedes, me gustaría hablar sobre estos temas, me gustaría reflexionar juntos y poder llegar a una construcción grupal de qué vamos a rescatar de todo esto, qué lecciones nos va a dejar la pandemia. Porque creo que hay algo muy claro. Hay dos posibles escenarios y hay dos posibles opciones. O esta situación que nos ha tocado atravesar nos lleva a crecer en el plano de la conciencia, en el plano de la tecnología, de la ciencia médica, de la educación, nos lleva a una nueva vida en comunidad y en sociedad mejor que la que había antes, o esto va a ser el pretexto que muchos van a tomar para regresionarse, para tener cuestiones restrictivas, para poder lograr apoyo hacia cuestiones que no sean constructivas, que no sean en pro del bien común, sino en pro de sus beneficios personales. Creo que corremos un gran peligro de retroceder en muchas cosas, retroceder en libertades, retroceder en la apertura a lo que es diferente y al que es diferente, retroceder en cuanto a nuestro sentido comunitario y a nuestra capacidad de colaboración. Por eso creo que es muy importante sentarnos, reflexionar, preguntarnos qué vamos a obtener de todo esto, no preguntarnos qué vamos a obtener en un sentido materialista o en un sentido positivista, sino qué vamos a obtener de todo esto en un sentido de crecimiento y desarrollo personal, crecimiento de nuestra conciencia, crecimiento no solo de la conciencia del lugar que yo ocupo en el mundo, sino de la importancia de ligar eso a la realidad y a la existencia de los otros que hay allá afuera. Es por eso que con este video quiero inaugurar una serie que voy a llamar Conclusiones acerca de la pandemia. No voy a mencionar el nombre de la enfermedad porque, como algunos de ustedes ya saben, YouTube tiene ciertas restricciones al respecto, pero llamémosle a esto conclusiones acerca de la pandemia. ¿Qué lecciones nos deja la pandemia? ¿Qué aprendizajes nos deja el fenómeno que hoy en día llamamos COVID-19? Y bien, el primer tema con el que quiero empezar esta serie de videos es el tema de la educación. Es quizás uno de los que he visto más de cerca y de los que me parece más preocupante. Probablemente porque algunas de mis actividades están muy cercanamente involucradas con esto. Yo, como las personas que me conocen personalmente saben que yo, una de mis actividades laborales es ser profesor a nivel bachillerato, por lo tanto es una realidad que tengo muy cerca, es algo que he vivido ya por varios años y por lo tanto creo que puedo hablar acerca de las deudas o los pendientes que tiene la educación y que esta pandemia no provocó, sino que simplemente destapó, echó el reflector, echó la luz a carencias que ya estaban ahí. No solamente las he descubierto, no solamente me he dado cuenta que están ahí, sino que las he podido vivir de primera mano, en mi práctica profesional, en la convivencia diaria con los alumnos y en lo que ellos me manifiestan, así como con los padres de familia y con otros miembros de la sociedad en general. Voy a tratar de, como les dije, no hay un guión establecido, perdón si me voy trabando, perdón si esto no es tan fluido o tan estructurado como otros videos,
pero voy a tratar de organizarlo en ciertos bullets o en ciertos puntos claves que me van brotando a la mente. Primero, grandes deudas y grandes carencias y grandes pendientes que tiene la educación hoy en día y que la pandemia vino a destapar. No estamos preparados como sistema educativo para hacer frente a este tipo de crisis. Y no solamente no estamos preparados, sino que tenemos grandes carencias que creo yo personalmente deberían de elevarse a la categoría de derechos humanos, a la categoría de cosas que indispensable, innegablemente tendríamos que darle acceso a las personas y tendríamos que reclamar a los que tienen ese nivel de poder de decisión que hicieran accesibles a las comunidades y que hoy en día no tenemos. ¿A qué me refiero? La educación en México fue capaz en unos pocos días de adaptarse y de ofrecer soluciones. Soluciones incompletas, soluciones imperfectas, pero soluciones, a fin de cuentas. Vimos cómo la SEP tuvo programas por televisión, por radio y sobre todo la gran mayoría de escuelas, clases y profesores. Mudamos hacia un esquema remoto, mudamos hacia la virtualidad, hacia el hecho de dar clases a distancia. Lo cual me parece a mí es un gran logro. Creo que en los 31 años que tengo de edad, el marco de referencia más cercano que puedo encontrar es la pandemia de la influenza H1N1, que se hizo presente más o menos por las mismas fechas, pero en el año de 2009. Los que hayan vivido ya con pleno uso de conciencia este episodio histórico, recordarán que si bien la tecnología existía, estaba en una etapa muy temprana o no la había en los formatos que la hay hoy en día. Las redes sociales ya existían, pero estaban en pañales, eran cosas que iban empezando, no tenían el poder de convocatoria, de unión y de comunicación que tienen hoy en día. Las videollamadas existían, pero no con tanta facilidad y con tanta fiabilidad como las hay hoy en día, entre muchas otras tecnologías. Tampoco quiero hacer esto un análisis muy extenso. Entonces, creo que es rescatable saber que las tecnologías han avanzado en apenas 10 años, lo suficiente como para hacer posible que en cuestión de días mudemos esquemas tan diferentes como lo es el presencial a otro como lo es el remoto o el virtual. Sin embargo, ¿en dónde está la carencia y en dónde es en donde no estamos preparados? En el acceso que tienen las personas a estas tecnologías. Aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de tener acceso a tecnologías, a servicios de internet, a hardware, a software, etc., probablemente no tuvimos ningún problema para hacer esta mudanza en esquemas. Sí, y esto lo abordaré más adelante, hay problemas en cuanto a la efectividad de estos métodos, pero no tuvimos problemas para mudar el esquema de trabajo. Sin embargo, esto ha venido a ser una radiografía dolorosa, sobre todo en países como México, de las desigualdades y las carencias que tenemos. Hay muchas personas que no tienen acceso a internet y hemos descubierto que el internet no es solamente videos de gatitos y memes y cosas de ocio y Netflix. Hemos descubierto que el internet puede ser la diferencia entre la movilidad social, el acceso a la educación y por lo tanto el método o la herramienta para hacer cumplir ciertos derechos de la persona. Creo yo personalmente que es una cuestión que debería de ser elevada a una categoría de derecho humano, es decir, innegable, inalienable, inviolable. Y que sin embargo no sucede, que sin embargo no es así. No tenemos la infraestructura, no tenemos el acceso a trabajos que permitan los salarios suficientes para que los cabezas de familia puedan pagar y puedan costear estos servicios sin que represente un golpe a su economía. Tenemos todos los puntos de venta, distribución y servicio de este tipo de aparatos, sin embargo no tenemos las condiciones para que la gente pueda adquirirlos, o al menos muchas personas. Recordemos, vivimos en un país con más de 50 millones de personas en pobreza. Vivimos en un país donde prácticamente una cuarta parte de nuestra población está categorizada dentro de la pobreza extrema, de la miseria, condiciones paupérrimas, o para entenderlo de forma muy sencilla, están en la categoría de personas que no saben si van a comer algo mañana. ¿Cómo es posible entonces que podamos tener tan pleno avance tecnológico? ¿Cómo es posible que seamos capaces de tener la capacidad logística e intelectual
para hacer toda esta implementación en cuestión de días. Y se nos haya olvidado en el camino atender a necesidades tan básicas en las personas. Mientras no resolvamos los problemas de acceso al empleo, igualdad en cuestión de salarios, mientras no tengamos políticas fuertes y muy importante, mientras no tengamos un involucramiento social nosotros también en el combate a la pobreza y en las carencias y en las desigualdades de México, no vamos a poder tener un avance en la educación. Existen las formas, los medios, pero no existe la capacidad. ¿Por qué? Porque esta pandemia vino a desenterrar esta dolorosa radiografía de pobreza y de desigualdad. Por lo tanto, quizás comienzo con un tema que no es 100% a manera purista dentro de la educación, pero va junto con pegado, va amarrado y tenemos que comenzar a elaborar propuestas y estrategias acerca de esto. Deberíamos de elevar el Internet y el acceso a las tecnologías a la cualidad de derecho humano, como lo hemos hecho con la educación. Ahora que hemos visto que somos capaces de emplear estas tecnologías para educar, pero que no todo el mundo tiene acceso a ellas por esta pobreza y esta desigualdad, yo personalmente creo que sí, pero quiero saber qué piensan ustedes. Ahora, siguiente punto importante que reflexiono acerca de la educación y que creo que el COVID ha venido a destapar, a destacar o a arrojar un cierto reflector sobre ellos. Creo que tenemos evidentemente, innegablemente, una gran carencia en los sistemas educativos en cuanto a la efectividad de los mismos. Lo pongo con un ejemplo muy concreto. ¿Qué tipo de fenómenos hemos venido observando en las comunidades no solo de México, sino del mundo? Actos profundamente ignorantes. Y me voy a referir a dos en particular. El que me parece más increíble, el que me parece más bizarro, el que me parece más surreal. La tremenda cantidad de personas que hay allá afuera que son incrédulos, que son escépticos de la existencia de la enfermedad, del virus. Estamos en tiempos en donde nos ha tocado vivir una pandemia mundial con millones de contagiados, con cientos de miles de personas fallecidas, no solamente en México, sino alrededor del mundo, no solamente en países poco desarrollados, sino también en potencias mundiales, en aquellos tipos de países que gente como nosotros quizás veíamos hacia arriba y pensábamos que eran intocables. Lo hemos visto en Estados Unidos, en España, en Italia, lo hemos visto en Alemania, en el Reino Unido, lo hemos visto alrededor del globo, lo hemos visto en China, su lugar de origen, el lugar del brote. El país que probablemente concentre hoy en día al menos una de las más grandes masas de poder, tanto económico como político y de influencia a nivel mundial, no pudieron escapar al alcance de esta pandemia. Y sin embargo, tenemos personas que están profundamente convencidas de que todo es un engaño, de que todo es un invento. Y creo que aquí podemos discernir o podemos diferenciar entre varios grupos. Dentro de las vivencias que yo he tenido, hay personas que niegan por completo la existencia de la enfermedad. Creo que va más hacia un lado de las teorías de la conspiración, este ingrediente conspiranoico. Las personas que dicen tajantemente el COVID-19 no existe, es una farsa. Usualmente escucho yo un invento de los gobiernos, un instrumento de control, un plan o una estrategia de estas teorías al estilo del nuevo orden mundial. Tenemos otro grupo de personas que no desmienten la existencia de la enfermedad, pero sí rebaten sus efectos o sus consecuencias, es decir, la gravedad de la infección. Usualmente he notado que estas personas tratan de sustentarse en pseudodatos. ¿Por qué les llamo pseudodatos? Porque al final del día son datos que podrían pasar disfrazados por cuestiones cuasi científicas, pero que carecen de un fundamento real, que carecen de fuentes arbitradas, de un sustento empírico. Y que por lo tanto pues, van a decantar en cuestiones como estos movimientos por supuestamente liberar las ciudades, los estados, permitir que la gente trabaje, permitir de nueva cuenta, digamos de alguna manera, reapropiarnos del espacio público
y el derecho a congregarnos, a reunirnos en grupo, etc. Y conozco otras personas que no niegan la enfermedad, no niegan sus efectos, pero simplemente, y esto me parece muy curioso y muy delicado, viven en un mundo completamente abstraído de lo que pasa fuera de esa burbuja o fuera de ese entorno inmediato. Es decir, me doy únicamente cuenta de esto que está aquí frente a mis ojos, lo que me rodea de manera completamente inmediata, y no soy capaz de dilucidar lo que pasa allá afuera. ¿Por qué esto tiene que ver con la educación? Primero, como país hemos sido incapaces de darle acceso universal a la educación a nuestra población. Seguimos teniendo un margen increíble de deserción escolar y de abandonamiento. Tenemos un margen increíble de abandono escolar en la población que llega a una educación primaria y la población que llega a una educación profesional y más allá, que termina y se gradúa de una educación profesional. Estamos dejando a muchísimas personas en el camino. Y no solamente es dejarlas en el camino, los que sí tienen la oportunidad de continuar y que tienen la capacidad intelectual y en lugares como México también muy importante, económica, de seguir adelante, no logran asimilar conceptos tan básicos como la aritmética, las ciencias naturales, las explicaciones racionales de cómo funcionan el mundo y los fenómenos que nos rodean. Si no somos capaces de construir personas o de formar personas que comprendan los elementos más básicos de la educación, los elementos más básicos del pensamiento racional y crítico, es evidente que no vamos a lograr formar personas que tengan una plena capacidad de pensamiento, de raciocinio, de crítica. Vamos a formar personas que no saben distinguir, y esto es importantísimo, entre opinión y hecho. Y quiero dejar esto muy claro, yo no rebato el hecho de que cada persona tengamos opiniones. Creo que es parte de la experiencia humana. Si no somos capaces también de formular opiniones y de entonces construir nuestro criterio, vivir esta experiencia de definirme y construirme a mí mismo, nada de esto valdría la pena. Pero tenemos que ser capaces definitivamente de poder separar esta opinión de un hecho. Que yo crea algo, que yo prefiera algo, no equivale a que ese algo sea la realidad o sea una verdad comprobable, como si lo son las cuestiones científicas, como si lo son las cuestiones que podemos empíricamente probar, sea que las veamos a simple vista o no. Entonces, tenemos una gran deuda en cuanto a cómo debemos reestructurar un programa educativo que nos permita formar personas que combinen esta construcción personal de su criterio, que combinen este desarrollo humano de habilidades sociales y de inteligencia emocional con la formación científica indispensable. Jamás lograremos avanzar como país, y no solo como país, sino como sociedad, no en el sentido solo económico, sino en el sentido más idealista del término, si no somos capaces de discernir la información, de comparar datos, de dividir mi opinión de los hechos y saber que aunque yo prefiera algo, no necesariamente se convierte en realidad. Necesitamos también enseñar a las personas a pensar, a criticar, a cuestionar de dónde vienen las cosas, cómo suceden las cosas. Necesitamos definitivamente, y algo muy importante, enseñar a pensar, a preguntar. No solamente preguntarnos qué es algo, sino de dónde viene y cómo puedo yo asegurarme que ese algo es verídico y que no es una falacia. ¿A qué voy con esto? No somos una sociedad capaz de cuestionar y de averiguar si la información que estamos consumiendo es falsa o es real. Somos una sociedad que claramente por varios años ya y a un nivel de influencia incluso político muy alto hemos sido víctimas de las famosas hoy en día fake news. Hace un par de días preguntaba en mis redes sociales a qué consideraban mis amigos, conocidos,
que se debía a este fenómeno de incredulidad acerca de la enfermedad, acerca de la pandemia. Y se coinciden dos cosas. El aspecto político, es decir, es la indefensión aprendida. Esta persona que es abusada o golpeada por su pareja y que ha sufrido ese abuso tan repetidamente que lo normaliza y considera que ya no hay salida, que esa es la realidad, que eso es lo normal. Acá, la constante mentira, engaño y manipulación a la que como pueblo hemos sido sometidos, mucha gente lo considera un factor importante para ser incrédulos de estas situaciones. Y creo que hay algo de eso. Pero también, y como factor número uno, tratando de resumir todo esto que hemos hablado, la falla del sistema educativo para crear programas que permitan al estudiante desarrollar pensamiento crítico, aprender a cuestionar y criticar y explicar los fenómenos y el mundo que le rodea. La falla que hemos tenido para armonizar esa experiencia humana con ese desarrollo humano, con ese pensamiento racional. Y la falla que hemos tenido para diseñar programas que nos permitan entender lo más elemental. Nos hemos enfocado no en el aprendizaje y en el desarrollo de la persona, sino en la subsecuente completud de los niveles educativos, es decir, en palabras muy coloquiales. Le hemos dado más importancia a que el niño salga de primaria con 10 en la boleta, que a cerciorarnos que ese niño que pasa a la secundaria realmente tiene la capacidad y los conocimientos necesarios para enfrentarse a la educación secundaria. Y eso lo replicamos hasta que llegamos a una edad profesional, llegamos después a un mundo laboral y nos damos cuenta que las personas no han aprendido nada. Y nos damos cuenta que lo poco que han aprendido es información desechable. Información que podrían haber aprendido en libros, en contenidos audiovisuales, pero que les cuesta trabajo aún aplicar a la realidad, bajar a las situaciones prácticas, a las situaciones reales. No somos muchas veces capaces de usar esta información, porque es información, no conocimiento, en la resolución de problemas. Entonces, tenemos una gran deuda y tenemos una situación muy grave en cuanto a el pensamiento crítico, el pensamiento racional y en cuanto a la interpretación de la información y los datos y este vetting, esta capacidad de filtrar de dónde viene esta información y de discriminar entre real y falso, opinión e información comprobable y verificada empíricamente. Creo que además tenemos, desde mi cosecha personal, si me lo permiten, un problema de ego, un problema de soberbia. Nos formamos además con este nivel de conciencia tan bajo que tenemos la soberbia de pensar que somos los únicos que sí saben, que sí tienen la razón, y esa razón es absoluta. Tenemos esta soberbia de pensar que los demás, que todos son estúpidos menos yo. Y estamos tan seguros de lo que sabemos o de lo que pensamos que sabemos, que entonces somos incapaces de contrastar, de cuestionar. Y esta incapacidad de poner cara a cara mi conocimiento con la evidencia hace muy difícil que yo tenga la madurez intelectual y emocional para cambiar mis opiniones, para modificar mis creencias. Porque si yo llegara a asumir que mis creencias y mis paradigmas del mundo pueden cambiarse, muchas cosas dentro de mi estructura se derrumbarían. Y entonces yo, ya a un nivel existencial como ser humano, como persona, me derrumbo, pierdo sentido. Me doy cuenta quizás del abuso que he sufrido, me doy cuenta quizás de lo que ignoro, o me doy cuenta que no soy ese ser omnipotente que muchas veces creí ser. Fenómeno que curiosamente he observado mucho, por ejemplo, en hombres, y que va, creo yo, asociado a esta cuestión de sentirnos hegemónicos, de sentir que no solamente debemos de ser proveedores, sino sabedores de la vida. Y creo que desterrar estas creencias en muchas personas sí podría llegar a implicar un derrumbe de mi estructura, de mi autoconcepto como persona. Entonces, es otra gran deuda que tenemos.
en esta cuestión del sistema educativo. Como tercer y último punto, creo que la otra gran deuda de la sociedad tiene que ver con algo muy cercano al pensamiento sectario, y para esto voy a usar otro ejemplo. Otro de los fenómenos muy tristes, pero muy importantes que he observado son los constantes ataques, no solo en México, sino alrededor del mundo, al personal de salud. Hemos visto noticias relacionadas a personal de salud al cual se le ha negado el uso del transporte público, se les ha atacado arrojándoles cloro, cosas por el estilo. Hemos visto, hace poco, esta semana, veía una noticia sobre una enfermera en Mérida cuya casa se quemó parcialmente porque los vecinos prendieron fuego a la casa, temiendo que, debido a su actividad profesional, esta persona pudiera contagiarlos. Entonces, vamos recorriendo una línea evolutiva de ignorancia. Si yo soy una persona que soy incapaz de tener las bases más elementales para el pensamiento científico y para el pensamiento ya no científico, sino racional, soy capaz de cometer tonterías como las que veíamos en los Estados Unidos, donde hubo gente que literalmente bebió cloro pensando que eso mataría el virus, sin pensar en las consecuencias, sin analizar esa decisión. No porque tenga una cuestión de suicida o de autolesión, sino porque desconozco qué es lo que estoy haciendo, no tengo esa información elemental. Pero si esta persona continúa avanzando en este camino, ya no solamente se vuelve ignorante en cuanto a cómo funcionan las cosas y el mundo que le rodea, nos volvemos ignorantes en cuanto a empatía. El miedo que nos provoca no entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, o la seguridad que nos da pensar que sabemos todo lo que sucede, nos envalentona o hace que seamos más proclives a buscar un grupo, a buscar a la tribu, a buscar a la manada que me proteja, porque evolutivamente, antropológicamente, es más probable que yo sobreviva si estoy en grupo. ¿Y qué sucede? La manada o la tribu ve por sí misma, busca su supervivencia, es un juego de suma cero. Si tú te llevas algo, ese algo es algo que yo ya no tengo. Es decir, estamos arrebatándonos las piezas del juego, en lugar de entender que es un sistema cooperativo, donde si te va bien a ti, me va bien a mí. Somos entonces capaces de realizar estos actos violentos, estos actos agresivos. Somos capaces de canibalizar, en el sentido de atacar a miembros de nuestra propia comunidad. ¿Por qué pensamos que ese sujeto que es diferente, ese sujeto que realiza una actividad o que está en contacto con cosas que yo no entiendo, puede representar una amenaza para mi grupo? Y entonces hay que expulsarlo o incluso eliminarlo. Y ese pensamiento sectario no es exclusivo de las personas que tienen esta cuestión de ignorancia. También se da en las élites educativas, políticas, etc. Pero sí nos volvemos mucho más proclives a ser parte de esta manada y a estar en un eslabón de esta tribu o de esta manada, donde otro más listo o otro con más conocimiento puede manipularme y puede guiar mi actuar. Y eso es muy, muy, muy peligroso. El siglo XX y la historia en general de la humanidad están plagadas de ejemplos de cómo ese pensamiento sectario, ese miedo, esa ignorancia y la agresividad que provocaron nos llevaron a algunos de los peores capítulos de la historia humana. Necesitamos una educación que nos permita entender las posturas racionales más elementales, que nos permita entender los postulados científicos, que nos permita verificar, contrastar y filtrar la información que consumimos, que nos permita diferenciar opiniones de hechos. Necesitamos una educación también que nos permita cuestionar los paradigmas que nos rodean y que haga menos probable que nosotros nos introduzcamos al pensamiento sectario o a una conducta de tribu o de manada en donde se busca atacar al otro como resultado de un juego suma cero, donde si tú te llevas algo, yo lo pierdo. Necesitamos también una educación que nos lleve a conectar como personas, que nos lleve a trabajar, vivir de manera colaborativa como comunidad. No vamos a lograr eso a menos que no nos demos cuenta también que necesitamos mejorar muchas de las condiciones desde las cuales parte la sociedad mexicana, y esta pandemia no ha hecho más que
como le digo yo, realizar una dolorosa radiografía a esas enfermedades, a esos cánceres que ya estaban ahí. Pero creo que al mismo tiempo puede ser, como les decía, podría ser que usemos esto para mantener a las masas controlables, hablando de la educación, mantenerlos como una mano de obra barata, o podría ser que usemos esto como ese motor, ese botón que se apretó y que nos llevó a despertar y a criticar, cuestionar y exigir el mejoramiento de estas cuestiones. Así que dejo hasta aquí este video de reflexión y de análisis. Me gustaría muchísimo que me dijeran qué es lo que ustedes piensan sobre cada uno de estos puntos, cuál es su opinión en cuanto al acceso y la infraestructura de la educación, el fomento y la capacidad que tenemos o no de formar pensamiento científico y racional, y las carencias y las cuestiones en las que adolecemos en cuanto a inteligencia emocional, habilidades sociales, trabajo colaborativo y la vida en comunidad, como un tema que se modela también, no al 100%, pero sí en parte en las escuelas y en la educación en general. Díganme, si ustedes trabajan en el sector, qué piensan, qué opinan, qué han observado. Cuéntenme cuál es su experiencia personal, cuéntenme qué propuestas tienen, qué les gustaría ver que hagamos en esto, y ayudemos a que este sea una de las partes de ese sistema que sí crezca a un orden superior y que sí avance y evolucione. Les agradezco mucho el tiempo para ver este video. Les pido una disculpa por las veces que no fue tan fluido o que me trabé, pero lo que me interesa no es tanto un guión, sino una conversación con ustedes. Les recuerdo que mi nombre es Omar Ojeda, yo soy psicólogo. Por favor, déjenme todos sus comentarios y generemos este diálogo en la parte de abajo, aquí en los comentarios. Tienen también todos mis datos de contacto para que podamos colaborar, podamos dialogar o quizás incluso trabajar juntos. Recuerden que este es un espacio para conectar a las personas, desarrollar líderes y potencializar nuestro desarrollo, y con un poco de suerte quizás ayudar a que nuestra sociedad avance después de esta pandemia, después de este suceso que nos ha tocado a todos vivir. Les agradezco mucho su tiempo. Nos vemos la próxima.